Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes en este programa para compartir un poco más de sus preguntas y respuestas de la palabra del Señor. Tengo el privilegio de estar junto al pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido al programa. Y vamos a tener un programa lleno de preguntas muy interesantes que queremos, con la ayuda de Dios, compartir y contestar a través de la palabra. Pastor, antes de comenzar, voy a invitar a los hermanos a recordar que pueden enviar sus preguntas a la siguiente dirección en pantalla, que es tv@zoomtv.org. Y voy a pedirle, Pastor Bor, que nos inicie el programa con una oración para que Dios nos dirija al abrir su palabra. ¿Cómo no? Padre Celestial, venimos ante tu trono al comenzar este programa, sabiendo que nuestra sabiduría es muy limitada. Como seres humanos y pecadores más encima, nuestra sabiduría es muy limitada. Por eso en estos momentos, al comenzar este programa, venimos a ti pidiendo sabiduría divina para responder estas preguntas. Acompáñanos pues y bendice a los que están viendo el programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, tenemos esta pregunta interesante que nos llega de Meraris Oporta y nos hace la siguiente pregunta. Dice, ¿es posible que me ayuden con esta pregunta? ¿Es verdad que todo el capítulo 3 de Génesis es simbólico? ¿Cuándo saber si al referirse a la serpiente lo hace a Satanás o al animal como tal? Un animal que no tiene raciocinio no tiene la culpa si Satanás lo posee. ¿Por qué Dios maldijo a un animal sin razón o ahí se refería a Satanás exactamente? Estas son 4 preguntas que tiene nuestra querida amiga Meraris y nos enseña o nos pregunta sobre qué podemos decir del capítulo 3 de Génesis. Por supuesto, pastor, creo yo que es importante que vayamos allá, pero cuéntenos brevemente por qué este capítulo es simbólico o no es simbólico. Bueno, el punto clave es que el capítulo 3 de Génesis no es simbólico en el sentido de que nunca ocurrió, porque Génesis 3 describe algo que ocurrió en realidad. Literal. Eva era una persona literal, el huerto era literal, el árbol y la fruta era literal y la serpiente también era literal. Pero un símbolo a veces representa una realidad, ¿ok? La serpiente no es un animal con razón, a donde la serpiente puede saber si está haciendo bien o mal. Claro. En otras palabras, cuando Dios maldijo a la serpiente no dijo, ¿y por qué es que tú me maldices a mí? Yo no tengo ninguna culpa. La serpiente no es un ser moral, Correcto. en otras palabras. Pero Dios usa la serpiente para simbolizar la forma en que Satanás trabaja. La serpiente era literal, pero el propósito de la serpiente es para ilustrar la forma en que Satanás obra como una serpiente. Correcto. La serpiente es el símbolo y Satanás es la realidad hacia el cual apunta el símbolo. Ya. Ahora, pastor, esta interesante descripción o esta inquietud de nuestra querida amiga, ¿cuándo saber si cuando leemos el capítulo 3, y por supuesto hay la parte donde Dios tiene que acercarse al hombre después de la caída, y al hablar con el hombre, vemos de que el Señor da una sentencia, por decirlo así, sobre los involucrados en la caída? Inicia con la serpiente, y aquí es la pregunta que tal vez ella tiene, ¿no? ¿Por qué es que la serpiente, siendo ser un animal que no tiene razón, un animal que no tiene culpa, ya que fue simplemente un medio por el cual Satanás tentó a Eva, ¿por qué la serpiente recibe esa condenación o esa culpa, por decirlo así, ¿no? Si es que simplemente era un animal usado por Satanás. La razón por la cual Dios usó la serpiente como símbolo de Satanás es para enseñarnos la forma en que Satanás obra a través de la historia. Es decir, cuando Dios maldijo a la serpiente, el propósito era recordarnos a través de toda la historia que Satanás trabaja como la serpiente. Claro. Siempre en la Biblia a Satanás se le presenta, por ejemplo, como la serpiente antigua que engaña. Sí. Y la serpiente es engañosa, es sigilosa, es silenciosa. Entonces Dios usa la serpiente literal como un símbolo para la forma en que obra Satanás, y desde el principio maldijo a la serpiente con el fin de que nosotros a través de toda la historia veamos cómo obra Satanás. A través del símbolo enseñarnos
que Satanás obra en forma semejante a la serpiente. Algo también, pastor, interesante, ¿no? Cuando el Señor se acerca al hombre después de la caída, Él viene con la intención de ver al hombre dónde estaba, si que se daba cuenta de su transgresión. Pero notamos de que al Señor hacer la pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque el hombre le pregunta, el hombre responde al Señor, bueno, tengo miedo de ti, por eso me cubrí y me escondí. Entonces el Señor le hace la pregunta, ¿no? ¿Quién te enseñó? ¿Comiste del árbol que no querías? El hombre, y la hermana Juan lo afirma también en el libro Historia de la Redención, la página 40, menciona allí de que el hombre no reconoció su transgresión porque estuviera arrepentido de la desobediencia, sino que él reconoció en reproche a Dios. Es decir, dijo, la mujer que me diste, esa es la que me trajo. Y luego la mujer dijo, no, pues la serpiente. En otras palabras, a la final le echan la culpa a Dios. Y Dios entonces, usando, por decirlo así, la cadena de echarle culpa a otro, el Señor comienza con la serpiente, y usted menciona claramente, ahí es un símbolo que el Señor usa, y la serpiente como animal es maldecida para demostrar al hombre la consecuencia del pecado, demostrar que el pecado de la transgresión del hombre afecta a toda la tierra, y por ende no solamente la serpiente es afectada, sino también la tierra en general es maldecida por Dios. Pero detrás de todas esas experiencias o esas maldiciones o esas consecuencias hay una bendición para el hombre. Es decir, podríamos decir, si la tierra no era culpable, ¿por qué es maldita? Bueno, para que el hombre reconociese y se diese cuenta de su necesidad de buscar a Dios en redención, y por causa del pecado es que entró la maldad y la maldición a toda la tierra. Es interesante que en 2 Corintios 11 y el versículo 3 se hace referencia a lo que ocurrió en el Edén. Dice el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El énfasis aquí recae sobre la astucia de la serpiente para engañar. Por eso Dios maldijo a la serpiente, para que recordemos a través de toda la historia. Correcto. Que la forma como obra la serpiente para uno cuidarse de no caer en la trampa. Ahora, quiero leer una cita que encontramos en Patriarcas y Profetas, porque la hermana White reconoció que la serpiente en Génesis es literal y es que es simbólica. Ella dice en Patriarcas y Profetas, página 42, el Señor sentenció entonces a la serpiente. Ese es el animal literal. Claro. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Puesto que, ahora viene la explicación, puesto que la serpiente había sido el instrumento de Satanás, compartiría con él la pena del juicio divino. Después de ser la más bella y admirada criatura del campo, iba a ser la más envilecida y detestada de todas, temida y odiada tanto por el hombre como por los animales. Eso se está refiriendo a Génesis 3:14. Correcto. Pero ahora dice, las siguientes palabras, dichas a la serpiente, se aplican directamente al mismo Satanás y señalan su derrota y destrucción final. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que el versículo 14, Dios le está hablando, es a la serpiente. En el versículo 15 le está hablando a Satanás, quien usó la serpiente. Tenemos que recordar que un juicio contra la serpiente no dice, ay, me maldijeron a mí. Me sacaron las alas. No, me quitaron las alas y ahora voy a tener que estar comiendo polvo. No, claro. La serpiente no piensa de esa manera. Dios sencillamente lo hizo para enseñarnos una lección. Por supuesto. No debemos pensar, ay, pobrecita la serpiente. Amén, pastor. Yo creo que eso es importante, ¿no? Entender de que esta fue una declaración real
pero usando los símbolos de la experiencia real, el Señor pudo aplicar y darnos lecciones para nosotros, para el plan de redención. Amén. Avancemos con la siguiente pregunta, pastor. Nos viene de Josué, que nos envía desde Cuenca, Ecuador, una hermosa ciudad en Ecuador. Dicho sea de paso, Cuenca, muy lindo. Tu país. Mi país, sí, una ciudad pero muy, muy bonita, de las quizás más lindas de Ecuador. Dice allí la pregunta, ¿no? Josué nos envía, dice, soy adventista de nacimiento y a raíz de la pandemia pude profundizar en muchos temas de la Biblia, entre ellos el juicio. Mi pregunta es, ¿quién es el que realiza el juicio? ¿El Padre o el Hijo? Dice él, ya que en Juan 5:22 dice que el Padre no juzga, sino todo el juicio es dado al Hijo. Pero en Daniel 7:9-10 dice que el anciano de días, o sea, el Padre, se sentó y los libros fueron abiertos. Agradezco de antemano sus aportes que serán muy valiosos para mí. Dios los bendiga. Muy bien. José nos da esta pregunta, pastor. Hay aparente una inquietud sobre él, sobre quién en realidad está ejecutando el juicio. Es el Padre, ya que en Daniel menciona de que el Padre se sienta, el anciano de días, los libros son abiertos y el juicio comienza. Pero luego en Juan 5:22 nos menciona allí de que el Padre entregó el juicio a su Hijo. Pastor, ¿cómo podemos conectar ambas cosas? Bueno, no es tan complicado como parece. Si podemos expandir un poco el espectro, Claro, hablemos primero de la creación antes del juicio. ya. La creación es del Padre por medio del Hijo. Ujú. Es decir, el Padre obra por medio del Hijo. Y tal vez podríamos leer algunos versículos que hablan de la creación para luego entonces poder contestar si es el Padre o si es el Hijo los que hacen la obra de juicio. Correcto. Tal vez vamos a leer 1 Corintios 8:6. Tal vez tú puedes buscar Sí, ese. ya tengo aquí. 1 Corintios 8 y el versículo 6. Ahí nos dice la palabra de Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea, todas las cosas son del Padre por medio del Hijo. Ujú. Ahora vamos a leer también Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Vamos allí ahora mismo. En Y estamos Hebreos, hablando de la creación porque el principio es el mismo que tiene que ver con el correcto. juicio. Dice allí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿quién hizo el universo? El Hijo, Dice, o el Padre por medio del Hijo. por quien Sí, el Padre hizo el universo, por medio de Jesús. claro. Es decir, el Padre es el arquitecto El Hijo, que diseña el plan, el Hijo es el que implementa el plan. el constructor. El albañil, podríamos Claro, decir, sí, claro. claro. Ahora, quiero leer una cita del Espíritu Profecía, porque a veces pensamos que Jesús sencillamente ejecutó el plan del Padre en la creación, Mm, pero en realidad Jesús ejecutó el plan del Padre de todos los seres celestiales también. correcto. En Patriarcas y Profetas hay esta cita. Dice, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Ujú. Así que dice, Cristo había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Mm, Jesús hizo la voluntad del Padre en la creación de las huestes del cielo supuesto. antes del pecado. Y luego dice, Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Así que el Padre obra por medio del Hijo. Claro. Ahora el texto clave para entender el juicio funciona igual. Ujú. El juicio es del Padre por medio del Hijo. Vamos a Hechos 17, 30 y 31. Hechos 17 y el versículo 30
y el versículo 31. Muy bien. Si puedes leer esos versículos. Claro que sí, dice allí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Ok? ¿Qué dice ese versículo? Primordialmente el versículo 31. Claro, que él ha establecido, el Señor, Dios, ha establecido un día en el cual se juzgará al mundo con justicia por medio de aquel, por Jesucristo, que levantó de los muertos, claro. Por medio de Cristo. Ujú. Todo lo que hay en este mundo es del Padre por medio de Jesús. Ujú. A través de toda la historia, en la prehistoria, Por supuesto. en la posthistoria, si Ujú. podemos llamarlo Claro, así, claro. el Padre hace todo por medio del Hijo. Hay una cita muy interesante de la hermana White donde dice, lo que es el habla al pensamiento, Claro. pensamos, luego hablamos. Por lo menos debe ser así, ¿no? Sí, debería ser así. Dice, lo que es el habla al pensamiento, Ujú. así es Cristo con el Padre invisible. Mm, Es decir, el Padre piensa y Jesús expresa los pensamientos del Padre en la creación. la unión. Jesús fue el que creó, el que Ujú. hizo el trabajo. Porque en Juan 1 al 3, dice en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por el verbo fueron hechas. Por supuesto. Pero en realidad todos los textos al examinarlos es el Padre que está desempeñando su voluntad por medio del Hijo. Una aclaración muy importante y es que no es el Hijo inferior al Padre, porque Jesús implementa el plan del Padre. Ujú. Como personas, como Dios, están en un nivel de igualdad, pero funcionalmente el Hijo se sujeta a la voluntad del Padre. Amén, pastor. Claro, yo creo que con esto la respuesta es bastante clara de la Biblia en cuanto a quién tiene la facultad de ejecutar el juicio. Bueno, bien, vamos entonces ahora a la siguiente pregunta, pastor, que nos llega a nosotros desde el Tigre, estado de Anzoátegui, perdón, en Venezuela. ¿Usted ha estado por allí, pastor, alguna vez? Me imagino, Mira, no sé. El Tigre es Venezuela. Colporté 3 vacaciones en el Tigre. Oh, vea, tremendo. Cuando era alumno en Colombia, íbamos allá. El Tigre es un lugar, el estado de Anzoátegui es muy petrolero. Y entonces nosotros colportábamos, los que trabajaban en las petroleras ganaban muy buen dinero. Claro, pues. Y entonces nosotros colportábamos allá 3 vacaciones, un lugar bien caliente, donde uno suda, y en ese tiempo había que cargar cajas en el hombro. Oh, yeah. Sí, había no solo que hacer el pedido, sino también la entrega. Pero sí, un saludo muy cordial a la Hermandad del Tigre. Amén. Tengo muchas historias que podría contar Algún rato sobre ese pastor, voy a lugar, contar pero del vamos a Tigre. la pregunta. La pregunta es de Ronald Caña y nos dice, soy un asiduo seguidor de este programa y de los temas de nuestro querido y apreciado pastor Esteban Bor, siempre pública. Me gustaría saber, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo se mete dentro del cuerpo humano y toma posesión del individuo, así como lo hacen los demonios? ¿O él toma el control de la persona de una manera diferente? Me gustaría compartir 2 textos del Nuevo Testamento que creo son un paralelismo que usa el apóstol Pablo sobre el mismo tema. Y nos dice los textos, Efesios 5, 18 al 19. Y también luego Colosenses 3, 16. Espero su pronta respuesta. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Mucha oración. Amén. Esta es la pregunta acerca de Ronald. Así que tenemos 2 textos, pastor, que voy a leer. Efesios 5, 18 al 19 y luego Colosenses 3, 16, que quiere él, en cuanto con esos textos, ver si podemos responder esa pregunta sobre qué significa tener la posesión del Espíritu Santo. Dice allí, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso es Efesios 5, 18, 19. Y luego Colosenses 3, 16 nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales.
Ok, pastor, ¿qué podemos decirle a nuestro querido hermano Ronald, ¿no? sobre esta pregunta? Y cómo estos textos pueden ayudarnos a contestar esa inquietud de cómo es la posesión del hombre que tiene el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de posesión es esta? Es una buena pregunta. Uno de los problemas que tenemos, y tal vez esta pregunta vamos a tener que terminar de contestarla en el próximo programa, porque hay mucho que decir en cuanto a esto. Ujú. El problema que tenemos con el Espíritu Santo es que concebimos que es como una sustancia que nos es infusa. Mm, Y la razón es por los símbolos que se usan. Se usa un símbolo de paloma. claro, El Espíritu Santo no es una paloma. por supuesto que no. La paloma es el símbolo del Espíritu Santo. O la lengua de Sí. fuego también. Sí, se dice que es fuego. El Espíritu Santo no es fuego. El fuego es un símbolo de la obra que hace el Espíritu Santo para consumir el pecado en nosotros. Ujú, Se le compara al viento, ujú, pero el Espíritu Santo no es viento. claro. Su obra se ve como se ve el impacto del viento en las hojas de un árbol, pero no se ve el viento. Se ve el impacto de la obra del Espíritu Santo, pero no se ve el Espíritu Santo. Ujú, Se le compara con aceite. Pues el Espíritu Santo no es aceite que no es infuso. El aceite es un símbolo de una lámpara que da luz. El Espíritu Santo nos ayuda a irradiar la luz de Jesús. Entonces, por los símbolos que se usan, tenemos la tendencia a pensar que el Espíritu Santo no es una persona, es como una sustancia, como un líquido que nos es derramado adentro, porque hablamos del derramamiento del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es una persona. ujú. Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo también es una persona. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo con nuestro consentimiento se posee de nosotros? No es que el Espíritu Santo se mete dentro de nosotros, sino que el Espíritu Santo controla nuestra mente, Mm, porque el que controla la mente, controla todo el ser. por supuesto. Eso se demuestra, por ejemplo, con un hipnotista. Ujú, Un hipnotista, un buen hipnotista, claro, que controla la mente de otro, puede inclusive llevar a esa persona a suicidarse, por supuesto. porque está tomando posesión de la mente de la persona. Mm, Así que no debemos pensar del Espíritu Santo como una sustancia que es infusa, que el Espíritu Santo se mete físicamente dentro de nosotros, porque el que controla nuestra mente controla todo el ser. El que controla los pensamientos controla todo el ser. Ahora, hay algunos versículos que podríamos leer que son muy importantes. Si quieres leer Juan 17, 21, donde se habla de estar en alguien. amén. Vamos a ver Juan, el capítulo 17 y el versículo 1, que es la oración de Jesús en camino al huerto del Getsemaní. Dice allí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Padre en Jesús, Jesús en el Padre, y los discípulos en Jesús y Jesús en los discípulos. Está hablando eso literalmente de que nosotros nos vamos a meter dentro de Jesús y Jesús se mete dentro del Padre, etcétera. No, No. no. Está diciendo que deben estar en perfecta unidad. Ujú, No es literalmente que uno se mete dentro del otro. por supuesto. Otro ejemplo, Juan 14. Ahí Juan estoy. 14 y el versículo 10. Es muy interesante este versículo. Dice allí, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, ¿el Padre personalmente se mete dentro de Jesús? No, El Padre es una persona, ¿verdad? claro. ¿En qué sentido el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre? En el sentido de que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero son dos personas separadas una de la otra, Por supuesto. que están en perfecta unión, están en perfecta unidad. Jesucristo, pastor, se sometió al Padre, es decir, dejó que el Padre dictara su dirección, sus palabras, sus obras, etc. Esa es su misión voluntaria de Jesús a su Padre. En la misma manera también el hombre puede someterse, puede estar sujeto al Espíritu Santo para que por ende, por esa sujeción, ese sometimiento a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, Amén. podamos entonces tener esa experiencia donde podamos continuar hablando y compartiendo de la palabra de Dios. Ojalá podamos hacer algunos comentarios adicionales en el próximo programa, pero el tiempo se fue. Sí, pastor. Bueno, agradecemos por su sintonía y pedimos que el Señor los acompañe, los guarde de todo mal y continúen siendo más de la palabra del Señor. Esperamos verlos en un próximo programa.